Muy bien, chicos, entonces la teología. ¿Qué es la teología? Muchos hemos escuchado esta palabrita. La teología, según la filosofía, se introduce un poco en la metafísica, la epistemología, la lógica, la ética. Eso compete a un estudio de la filosofía. Dentro de la metafísica, seguramente he escuchado, ¿no?, esta palabra. En el aspecto general tenemos la ontología y en el aspecto especial tenemos la cosmología, psicología y la teología. Hoy vamos a enfocarnos en qué es la teología. Bueno, la teología es la ciencia que se encarga del estudio de las características y propiedades de la divinidad. En este caso se trata de técnicas propias de la filosofía que pretende generar conocimiento sobre el estudio de Dios como disciplina, ¿ya? Obviamente está relacionado con todo lo referente a Dios, ¿no? Y parte de su palabra como un legado histórico. Muy bien, el origen de la teología. El término de teología tiene su origen en el latín teología. Esta palabra proviene del concepto griego formado por teos, que significa Dios, y logos, estudio. Ya, por eso se dice teología, estudio de Dios. Entonces, el término fue por primera vez acuñado por Platón en su obra La República. Hay que recordar que este filósofo griego lo utilizaba para nombrar y entender, ¿no?, todo el aspecto divino por parte del uso del raciocinio, ¿no?, en cuanto a su pensamiento. Más adelante ya Aristóteles adoptó también este concepto con dos significados: la teología como visión central dentro de la filosofía y la teología como nombramiento del pensamiento propio de la mitología. Entonces, luego se expresó teológicamente Aristóteles para referirse a este pensamiento. Entonces, la teología fue aceptada ya por el cristianismo entre el siglo IV y V. Desde entonces, el mundo cristiano ha adoptado la filosofía y la teología como un estudio, parte de una disciplina, ¿ya? Hasta la época del Renacimiento. Muy bien, ¿cuál es el objetivo de estudio que tiene la teología? Entonces, en este caso, para la teología propia, el objetivo del estudio es directamente Dios, ¿ya? La razón del ser humano y las relevancias hechas por la divinidad son los criterios que permite, pues, que la teología alcance la verdad. Muy bien. Entonces, actualmente todas las religiones aplican estudios en teología. En ese sentido, se puede hablar, pues, que la teología existe en el aspecto judío, en el aspecto cristiano, en el aspecto islámico, egipcio, dependiendo, ¿no?, de cuál es el tipo de religión que se quiera estudiar. La teología también, por parte, es fundada por varios ministerios en la cual se habla sobre el ministerio de Cristología o la vida de Jesucristo, ¿no? Todo en base a la teología. Bueno, clasificación de la teología. Tenemos dos aspectos dentro del estudio, como la teología bíblica y la teología sistemática. En la teología bíblica recibe este nombre porque se basa ya en el estudio de la doctrina bíblica. En este caso se investiga todos los sucesos que han pasado ya o narrados en la Biblia, ya bajo aspectos de creencia, basando en interpretaciones, ¿no? Como una crítica textual. Eso viene a ser la teología bíblica. La teología sistemática consiste en la parte de la teología más estructurada, ¿no? En este caso, se realiza o se intenta encontrar la claridad lógica a los hechos relevantes que están en la Biblia, ¿ya? Entonces, en consecuencia, estos hechos han tenido sobre la vida de la iglesia, los símbolos, las doctrinas, las acciones, todo lo que ha acontecido en el aspecto cristiano. Ramas de la teología. Bueno, volviendo a lo que afirma este personaje Kevan sobre la ciencia, podemos definir tres ramas, ¿no?, de la teología. Bueno, la Biblia, primero es la bíblica, es la que aporta materiales
para la construcción histórica, ¿no? Y sistemática encargada, pues, ¿no? De revelar todo lo referente a la historia bíblica. Otro es la teología natural o racional. Bueno, dentro de la teología como rama, también se le conoce como teología racional porque está basado en el estudio de lo divino, ¿ya? Todos los aspectos sobrenaturales. Otro es la teología dogmática, es otra rama de la teología. Aquí se estudia ya los principios teóricos sobre las cuales se centra la fe en la divinidad. Otro es la teología moral. La teología moral en sí se refiere a una rama o tendencia de la teología que tiene como propósito reflexionar sobre el bien y el mal, ¿no? Aquí, más que nada, esta rama de la teología estudia el comportamiento del ser humano, ¿ya? Muy bien. Tenemos también otras ramas que es la escatología. La escatología es una rama de la teología que estudia, ¿no? El fin último de la existencia humana y de la historia como una interrogante. Aquí se habla mucho del infierno, del purgatorio, la reencarnación, etcétera. Esta rama se estudia, ¿no? Todos estos aspectos. Otra rama tenemos la neumatología dentro del tema. Entonces, la neumatología es la rama de la teología que se ocupa del estudio de los seres espirituales o fenómenos espirituales, ¿no? Como una noción espiritual. Fuerzas que existen, fuerzas ocultas, ¿no? En el caso del cristianismo, por ejemplo, el Espíritu Santo, ¿no? Cómo se mueve de forma natural. Es esto. Otra rama es la teología bíblica. Como sabemos, la teología bíblica pues indica el estudio y análisis de los libros que competen a la Biblia. Otro viene a ser la teología cristiana, otra rama de la teología también, sobre el estudio como herramienta indispensable y una doctrina relevante, ¿no? En cuanto al ministerio de Cristo, de su vida, de su nacimiento y su muerte. Ya eso es la teología cristiana. Tenemos otras más, como es la cristología, ¿no? Aquí estudia parte específica, ¿no? Sobre la existencia del cristianismo y la existencia de Jesús. Tenemos la teología sistemática, también permite el estudio de forma organizada y percibe los hechos actuales en cuanto a acontecimientos en la Biblia. Por último, tenemos la teología educacional. Aquí se refiere al estudio y reflexión sobre el desarrollo de la persona en cuanto a su maduración en el aspecto educativo, ¿no? Aquí, como teología, se explica, pues se comparte la orientación cristiana, ¿no? En los colegios, es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, los sistemas teológicos que actualmente tenemos la teología católica romana, ya aquí se rige por la comprensión de las doctrinas bíblicas aferrado a la Iglesia católica. La teología subjetiva como sistema se enfoca en un aspecto liberal, ya en el aspecto de la teología como principio, ¿no? Para ello la autoridad se denomina Dios a través de la Iglesia, se realizan ciertas facultades. Otro sistema teológico que tenemos actualmente es la teología neo-ortodoxa, aquí es más liberal, no se atribuye a la filosofía existencial. Aquí se estudia, ¿no? Al hombre y la soberanía que tiene Dios para conseguir los deseos. Y por último tenemos la teología evangélica. Aquí procede de la Gran Reforma ya en el siglo XVI, cuyo objetivo era volver a los orígenes, ya proclamando la importancia de respetar la autoridad soberana de Dios. Muy bien, entonces aquí hemos hablado todo lo referente a la teología, ¿ya?
¿qué es la teología? Ahí está, ¿qué es la teología? Ya saben ahí. Origen del término teología. ¿Quién dio por primera vez esta palabra? Y el objeto de estudio, ¿no? ¿Para qué sirve la teología? Aquí tenemos la clasificación de la teología. Las ramas de la teología son muchas. Ya, ahí está. Y los sistemas teológicos que actualmente, pues, se plantea como un enfoque, ¿no? Muy bien. Y aquí solamente te dejo unas preguntitas. ¿Ya? De retroalimentación son preguntas abiertas. Dice, ¿cuál es el significado de teología? ¿Qué significa teología? ¿Alguien lo puede decir? ¿Qué significa? ¿De qué palabras deriva teología? Ah, tiene dos palabras, teo y logos. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? A ver, ¿quién lo dice? Ya, Teo de Dios y ya. luego de estudio. Estudio, muy bien. Entonces esa es la palabra, ¿ya? La primera pregunta dice, ¿de dónde deriva este término de teología? Ahí está. Teos, que significa Dios, y logos, estudio, ¿ya? De ahí deriva la primera pregunta que te estoy planteando. La segunda pregunta dice, ¿cuál es el objetivo de estudio? ¿Qué objetivos tiene? Profesor, Sí. ¿teo qué significa Dios y qué más? Teo significa, acá está en la ficha de trabajo, ¿ya? Si lo gusta lo pueden descargar de plataforma, ahí está. Teos, que significa Dios, y logos, que significa estudio. Por eso se denomina teología, ¿ya? Entonces, el campo de estudio de la teología es netamente el estudio de Dios, ¿no? Como término principal. Entonces, todo lo que ustedes van a desarrollar en cuanto a las preguntas de retroalimentación están en la ficha perdón, en el PPT, ¿ya? Este PPT está colgado en plataforma, ¿ya? Ahí lo puede descargar y ahí puede desarrollar sus preguntas. ¿Ya? Entonces, otra pregunta es, ¿qué significa el término teología? Ahí está. Creo que se repite, ¿no? Con la primera. Vamos a ver. ¿Qué significa el término teología? Creo que se repite, ¿ya? Mucho cuidado con eso. A ver, a ver, a ver. Ya. La primera creo que es teología. Es el concepto, ¿ya? Uno es el concepto y el otro es el significado. Entonces, el primero es el concepto, ya chicos, no se olvide. Acá me equivoqué. El primero es, no, perdón. El primero es qué significa, ¿no? Teos y logos. Y el tercero es como concepto, ¿ya? Aquí no se equivoquen, ¿ya? Cuando dice qué significa el término de teología, coloquen el concepto, ¿ya? En el primero sí, los dos términos, ¿no? De origen griego, pero en la tercera sí van a colocar conceptos. Bueno, ¿cuáles son las ramas de la teología? Ahí tenemos muchas. Elige una, te dice que es teología cristiana, vas a notar que es teología cristiana. ¿Cuáles son los sistemas? Solamente mencionas ahí los sistemas. ¿Qué es cristología? Ya, ahí vas a averiguar, ¿ya? Luego te dice que es teología de la educación y último, crear un mapa, nada más. Ok, aquí ya tienes tu mapa, ¿no? Listo. Eso es todo, chicos, con respecto al curso para el tema del día de hoy, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí de repente? ¿Hasta qué hora tenemos para mandar?